Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de comenzar, dinos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La preparación. Jordan Falner entró en el camino de entrada de su madre. El familiar crujido de la grava bajo sus neumáticos era un sonido reconfortante después de una larga semana. A los 34 años, Jordan había construido un exitoso negocio de construcción desde cero. Sus manos callosas y su mente aguda le habían ganado el respeto en un pueblo que no lo concedía fácilmente. Su experiencia militar, 8 años como Ranger del ejército, le había enseñado paciencia, estrategia y, lo más importante, a leer situaciones que otros pasaban por alto. El divorcio de Melissa Valentine había sido brutal, pero Jordan había luchado y ganado la custodia compartida de su hijo de 8 años, Nate. Cada 2 semanas, Nate se quedaba con la madre de Jordan, Thelma Falner, una enérgica maestra jubilada de 70 años que malcriaba a su nieto. Era un acuerdo que funcionaba para todos excepto para Melissa, quien había luchado con uñas y dientes para alejar a Nate de Jordan por completo. Melissa Valentine había sido la reina de la belleza del pueblo. Todo cabello rubio y sonrisas afiladas. Pero detrás de ese exterior perfecto de concurso acechaba algo frío y calculador. Jordan lo había aprendido por las malas durante sus 5 años de matrimonio, viéndola manipular situaciones a su favor, haciéndose la víctima cuando la descubrían en mentiras y usando a su hijo como arma cada vez que no se salía con la suya. Su relación se había agriado cuando Jordan descubrió la aventura de Melissa con Roger Crowe, un hábil promotor inmobiliario que había llegado al pueblo hacía 2 años con grandes promesas y deudas aún mayores. Roger era todo lo que Jordan no era: ostentoso, suave y fundamentalmente deshonesto. Mientras Jordan construía cosas con sus manos, Roger construía castillos en el aire y convencía a otros para que pagaran por ellos. La batalla por la custodia había sido despiadada. Melissa había intentado todos los trucos posibles: acusaciones falsas, testimonios preparados de amigos, incluso intentar poner a Nate en contra de su padre. Pero el historial militar de Jordan, su negocio estable y la reputación impecable de su madre habían ganado la batalla. La jueza, una mujer sensata llamada Patricia Wang, había visto a través de la actuación de Melissa y había otorgado la custodia compartida, para gran furia de Melissa. Ahora, mientras Jordan salía de su camioneta, algo no se sentía bien. La luz del porche estaba apagada, lo cual era inusual. Su madre siempre la dejaba encendida cuando sabía que él iba a venir. Más preocupante era la Toyota Tacoma plateada estacionada junto al viejo Buick de su madre. Reconoció esa camioneta. Pertenecía a Melissa. Los instintos de Jordan, perfeccionados por años en territorio hostil, se activaron. Melissa no tenía nada que hacer aquí. Según su acuerdo de custodia, no se suponía que tuviera contacto con Nate durante las semanas de Jordan y ciertamente no tenía ninguna razón para estar en casa de su madre. Se acercó a la casa en silencio, sus botas de construcción silenciosas en los escalones de madera del porche. Las ventanas delanteras estaban oscuras, pero pudo ver una luz que venía de la cocina en la parte trasera de la casa. Moviéndose con el sigilo que lo había mantenido vivo en Afganistán, Jordan se deslizó por el costado de la casa hacia la ventana de la cocina. Lo que estaba a punto de ver lo cambiaría todo. Capítulo 2. El descubrimiento. Jordan se pegó al costado de la casa, manteniéndose en las sombras mientras se acercaba a la ventana de la cocina. Las voces del interior eran ahogadas, pero pudo distinguir el tono agudo de su exesposa y otra voz, masculina, desconocida. ¿Dónde estaba su madre? ¿Dónde estaba Nate? Al mirar por la ventana, a Jordan se le heló la sangre. Melissa estaba sentada en la mesa de la cocina de su madre, frente a un hombre que no reconoció, delgado, nervioso, con la apariencia de alguien que había pasado tiempo en lugares incómodos. Sobre la mesa, entre ellos, había documentos, fotografías y lo que parecía ser un pequeño dispositivo de grabación. Pero fue lo que el extraño estaba diciendo lo que hizo que la mano de Jordan buscara instintivamente su teléfono. Los moretones en los brazos del niño serán lo suficientemente convincentes, decía el hombre, su voz con el acento plano de alguien del norte. Y con el testimonio sobre sus episodios violentos,
la jueza no tendrá más opción que revocar la custodia. Melissa se inclinó hacia adelante, sus uñas perfectamente cuidadas tamborileando sobre la mesa. ¿Estás seguro de que las fotos parecen reales, Santos? Si esto se desmorona, señora, llevo 15 años haciendo esto, interrumpió Santos Donahue. Las fotos falsas de abuso son mi especialidad. Para cuando termine, parecerá que su ex esposo ha estado usando al niño como saco de boxeo. Jordan apretó la mandíbula. Santos. Recordaba ese nombre de alguna parte. Entonces lo entendió. Santos Donahue había sido arrestado hacía 3 años por falsificar pruebas en casos de custodia, pero los cargos habían sido retirados por un tecnicismo. Había trasladado su operación de Chicago a pueblos más pequeños donde las verificaciones de antecedentes eran menos exhaustivas. ¿Y la anciana? Continuó Santos. Mi suegra está visitando a su hermana en Florida durante la semana, dijo Melissa con una sonrisa fría. Un momento perfecto. Y me aseguré de que Nate comiera mucho azúcar esta noche. Mañana estará irritable y emocional. Exactamente lo que necesitamos para las fotos. Jordan se sintió enfermo. Estaban planeando incriminarlo por abuso infantil, usando pruebas falsas y manipulando a su propio hijo. ¿Pero dónde estaba Nate ahora? Como si leyera sus pensamientos, Santos preguntó, ¿dónde está el niño? Durmiendo arriba, en la habitación de su abuela, respondió Melissa. Le di algunos de esos somníferos para niños. Estará dormido por horas. Tiempo de sobra para preparar la escena y asegurarnos de que nuestras historias coincidan. Eso fue todo. Jordan había oído suficiente. Estaban drogando a su hijo y planeando falsificar fotos de abuso. Sus dedos se movieron rápidamente sobre su teléfono, iniciando una aplicación de grabación de voz que había instalado para reuniones de trabajo. Necesitaba pruebas de su conspiración antes de llamar a la policía. Ahora, sobre mi pago, dijo Santos, sacando un gastado portafolio de cuero. La mitad ahora, la mitad cuando se transfiera la custodia. Roger se encarga del dinero, dijo Melissa. Debería estar aquí en cualquier momento con el efectivo. Roger Crow, por supuesto que estaba involucrado. Jordan observó cómo Melissa sacaba su propio teléfono y enviaba un mensaje de texto. En cuestión de minutos, los faros barrieron la ventana de la cocina cuando otro vehículo entró en el camino. Jordan se movió rápida pero silenciosamente para tener una mejor vista. El BMW negro de Roger se estacionó detrás de la camioneta de Melissa, bloqueando efectivamente los 3 vehículos. Roger salió, luciendo tan pulcro como siempre con su traje caro, llevando un maletín que sin duda contenía el pago por los servicios de Santos. Esto era más grande que una simple disputa por la custodia. Era un ataque coordinado diseñado para destruir la relación de Jordan con su hijo y probablemente su reputación en la comunidad. Pero cometieron un error crucial. Lo habían subestimado. Jordan continuó grabando mientras Roger entraba en la cocina. A través de la ventana, observó a los 3 conspiradores reunidos alrededor de la mesa, revisando su plan. Melissa le mostró a Roger las fotos falsas que Santos había creado, y el estómago de Jordan se revolvió al ver imágenes que parecían mostrar moretones y marcas en un niño que se parecía notablemente a Nate. Esto es perfecto, dijo Roger, su voz se oía claramente a través de la ventana. Una vez que Jordan pierda la custodia, Melissa y yo podremos seguir adelante con el acuerdo de desarrollo. Esa propiedad suya valdrá una fortuna una vez que consigamos cambiar la zonificación. Otra pieza del rompecabezas encajó. No se trataba solo de la custodia, se trataba de la tierra de Jordan. Su parcela de 20 acres en las afueras del pueblo se encontraba directamente en el camino del desarrollo de lujo propuesto por Roger. Jordan se había negado repetidamente a vender, sabiendo que la tierra había estado en su familia durante 3 generaciones. ¿Y si no quiere vender después de perder a su hijo?, preguntó Melissa. La sonrisa de Roger fue depredadora. Digamos que a un hombre que enfrenta acusaciones de abuso infantil podría resultarle difícil conseguir contratos de construcción. Es increíble lo rápido que un negocio puede quebrar cuando las personas adecuadas comienzan a hacer preguntas sobre el carácter de alguien. Estaban planeando destruir toda su vida, su relación con su hijo, su negocio, el legado de su familia, todo por dinero y rencor. Jordan había oído suficiente.
pero en lugar de llamar a la policía de inmediato, continuó grabando. Esos tres acababan de entregarle todo lo que necesitaba para destruirlos por completo, y a diferencia de ellos, no necesitaría violar ninguna ley para hacerlo. Solo necesitaba ser más inteligente que ellos. Y eso, Jordan sabía, no sería difícil. Capítulo 3. La investigación. Jordan se alejó de la ventana y se dirigió a su camioneta con la mente a 1000 por hora. ¿Podía llamar a la policía ahora y detener su plan inmediato? Pero esos tres probablemente encontrarían otra manera de ir tras él. Necesitaba pensar en grande, reunir suficientes pruebas para asegurarse de que nunca más pudieran amenazar a su familia. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. Pasándolo de maravilla con Patricia. Nate duerme profundamente. Nos vemos el domingo. Con cariño, mamá. Nate estaba a salvo por ahora, y su madre estaba efectivamente en Florida, tal como había dicho Melissa. Eso le daba tiempo a Jordan para trabajar. Condujo hasta su oficina, un almacén reconvertido en las afueras del pueblo, donde Falner Construction guardaba su equipo y archivos. Jordan siempre había sido meticuloso con el mantenimiento de registros, otro hábito de sus días militares, y tenía la sensación de que esos registros podrían resultar útiles. Al revisar todo lo que tenía sobre Roger Crowe y su empresa de desarrollo, Crowe Holdings LLC, Jordan comenzó a ver un patrón. Roger había hecho esto antes en al menos otros 3 pueblos pequeños. En cada caso, se dirigía a dueños de negocios locals que poseían tierras que él necesitaba, encontrando formas de presionarlos para que vendieran muy por debajo del valor de mercado. En Henderson, Kentucky, el dueño de una granja familiar había sido arrestado por cargos de drogas, cargos que luego fueron retirados cuando no apareció ninguna prueba. En Millerville, Ohio, el dueño de un pequeño negocio se había enfrentado a un aluvión de violaciones de OSHA que desaparecieron misteriosamente después de que vendió su propiedad. Y en Carver, Indiana, un padre soltero había perdido la custodia de sus hijos debido a acusaciones de abuso que luego se demostraron falsas. Pero para entonces ya había perdido sus tierras para pagar los honorarios legales. Jordan cruzó la línea de tiempo con las acciones de Melissa durante los últimos 6 meses. Su repentino interés en conversaciones de reconciliación, sus preguntas sobre su negocio y propiedades, su nueva amistad con varios de sus competidores. Todo tenía sentido ahora. Había estado recopilando información para Roger desde el principio. Pero Jordan tenía una ventaja que ellos no conocían. Su servicio militar había incluido trabajo de inteligencia y había mantenido contactos en varias agencias. Más importante aún, aprendió que la guerra más efectiva ocurre cuando tus enemigos se derrotan a sí mismos. Hizo una serie de llamadas telefónicas cuidadosas. Primero, a su abogado, Bradley Glenn, un agudo exfiscal especializado en casos de custodia. Luego, a la detective Lisa Raymond del departamento del sheriff del condado, una vieja amiga que había servido 2 turnos en Irak antes de unirse a la policía. Finalmente, a Ivan Sandival, un periodista de investigación que había estado rastreando las actividades de Roger Crowe en varios estados. Para la medianoche, Jordan había reunido un equipo y un plan. Pero primero, necesitaba asegurar a Nate y reunir más pruebas. Al regresar a casa de su madre, Jordan usó la llave de repuesto escondida debajo de la maceta del porche para entrar por la puerta trasera. Los conspiradores se habían ido hacía horas, pero su presencia persistía como un mal olor. Encontró a Nate durmiendo pacíficamente en la cama de su abuela, luciendo inocente y pequeño en la gran cama con dosel. Jordan revisó suavemente a su hijo en busca de cualquier signo de las drogas que Melissa había mencionado. La respiración de Nate era profunda y constante, su pulso normal. Lo que sea que le hubiera dado no era peligroso, probablemente solo un somnífero de venta libre. Aún así, Jordan tomó nota de que lo revisara un médico al día siguiente. Al registrar la casa, Jordan encontró pruebas de su presencia, huellas dactilares en la mesa, una taza de café con marcas de lápiz labial y, lo más importante, una memoria USB que se había caído detrás de la mesa de la cocina. Santos había sido descuidado en su prisa por irse.
De vuelta en su oficina, Jordan conectó la memoria USB. Lo que encontró hizo que su sangre hirviera, pero también lo llenó de una sombría satisfacción. Santos guardaba registros meticulosos de su trabajo, fotos, información de clientes, registros de pago y lo más condenatorio de todo, una metodología detallada para crear pruebas falsas de abuso convincentes. Había docenas de casos, docenas de familias destruidas por el trabajo de este hombre. Niños separados de padres amorosos, vidas arruinadas, todo por dinero. Y en el centro de todo estaban personas como Melissa y Roger, dispuestas a sacrificar cualquier cosa y a cualquiera por su propio beneficio. Jordan estudió cada caso, aprendiendo los métodos de Santos, identificando patrones en cómo operaban estos esquemas. El conocimiento era poder, y estaba construyendo un arsen. Mientras el amanecer rompía en el horizonte, Jordan finalizó su plan. Esos tres pensaban que estaban jugando al ajedrez, pero en realidad se habían sentado a una partida de póker con un jugador profesional. Estaban a punto de aprender que, cuando te metes con la familia de Jordan Falner, más vale que estés preparado para perderlo todo. La grabación de la ventana de la cocina era solo el principio. Para cuando Jordan terminara, Melissa, Roger y Santos desearían no haber oído nunca su nombre. Pero primero tenía que dejar que hicieran su movimiento. Las mejores trampas, Jordan sabía, eran las que usaban el propio impulso del enemigo en su contra. Capítulo 4. El contraataque. Jordan pasó la mañana del domingo interpretando al perfecto padre desprevenido. Recogió a Nate de casa de su madre. Preparó panqueques para el desayuno y llevó a su hijo al parque. Para cualquier observador, era simplemente un padre devoto disfrutando del tiempo con su hijo. Pero detrás de su exterior tranquilo, Jordan estaba preparando el escenario para lo que vendría después. Nate parecía normal, hablador sobre su semana con la abuela Thelma y emocionado por comenzar tercer grado en unas pocas semanas. No había signos de los somníferos que Melissa había mencionado, lo que confirmaba la evaluación de Jordan de que no habían sido dañinos. Aún así, tomó nota mental de todo, sabiendo que la atención al detalle sería crucial en los días venideros. El lunes por la mañana trajo la llamada esperada de los servicios de protección infantil. La trabajadora social Janet Sensan había recibido un aviso anónimo sobre un posible abuso y necesitaba programar una entrevista inmediata con Jordan y Nate. Jordan expresó la preocupación y cooperación apropiadas, aceptando reunirse esa tarde. Lo que los servicios de protección infantil no sabían era que Jordan ya se había puesto en contacto con su abogado, Bradley Glenn, quien había pasado el fin de semana preparándose exactamente para este escenario. Bradley había revisado el contenido de la memoria USB y ya estaba construyendo una estrategia de defensa que daría la vuelta a la tortilla a los acusadores. La entrevista con los servicios de protección infantil transcurrió exactamente como Jordan esperaba. Janet Sensan fue profesional pero minuciosa, examinando a Nate en busca de cualquier signo de abuso. No encontró ninguno, por supuesto, pero Jordan pudo ver la confusión en sus ojos. Alguien claramente la había preparado para esperar pruebas que simplemente no existían. Sinje Falner, dijo Janet con cuidado, recibimos algunas acusaciones muy específicas. Se mencionaron fotografías. ¿Fotografías?, preguntó Jordan, su tono perfectamente calibrado entre la confusión y la preocupación. No entiendo. Puedo preguntar quién hizo estas acusaciones. Esa información es confidencial, pero Bradley Glenn eligió ese momento para llegar, habiéndose retrasado por el tráfico. Su sincronización fue perfecta, interrumpiendo la entrevista justo cuando Janet estaba a punto de revelar más detalles de los que debería. Mi cliente está cooperando plenamente, anunció Bradley, pero confío en que esta investigación se llevará a cabo con el mismo vigor hacia los falsos acusadores que hacia los abusadores reales. La semilla fue plantada. Jordan pudo ver a Janet procesando las implicaciones de que alguien pudiera haber presentado una denuncia falsa. Esa noche, Jordan recibió una llamada de la detective Lisa Raymond.
Jordan, tenemos que hablar en privado. Se encontraron en Memphis Dine, una parada de camiones abierta 24 horas en la autopista, donde el ruido enmascararía su conversación. Lise, una mujer compacta con cabello prematuramente gris y ojos inteligentes, había servido como oficial de la policía militar en Irak antes de unirse a la policía civil. Se había ganado el respeto y la amistad de Jordan durante sus despliegues superpuestos. Alguien está jugando, dijo Lisa sin preámbulos, deslizando una carpeta de Manila sobre la mesa. Llegó un aviso anónimo esta mañana sobre que abusas de tu hijo. Incluía algunas fotos bastante convincentes. Jordan abrió la carpeta y sintió que su ira aumentaba. Las fotos eran exactamente lo que esperaba de la memoria USB de Santos. Imágenes cuidadosamente montadas que parecían mostrar moretones y marcas en un niño que se parecía a Nate. El trabajo era profesional, casi imposible de distinguir de fotos reales de abuso sin un análisis experto. Lisa, necesito que confíes en mí en esto, dijo Jordan mirándola a los ojos. Alguien está tratando de incriminarme, y creo que sé quién, pero necesito tiempo para probarlo. Lisa estudió su rostro durante un largo momento. Háblame. Jordan le contó todo: la escena en casa de su madre, la grabación, la memoria USB, la conspiración que había descubierto. Lisa escuchó sin interrupción, su expresión se oscurecía con cada revelación. ¿Los grabaste planeando esto?, preguntó ella. Cada palabra. Y tengo la memoria USB con los otros casos de Santos. Lise, este hombre ha estado destruyendo familias durante años. Lise guardó silencio por un momento, luego se inclinó hacia adelante. Jordan, sabes que no puedo ignorar pruebas de abuso infantil, incluso si creo que eres inocente. No te pido que lo ignores. Te pido que lo investigues adecuadamente. Analiza las fotos. Busca manipulación digital. Investiga los antecedentes de Santos Donagüe y dame 48 horas antes de que actúes en algo de esto. ¿Por qué 48 horas? La sonrisa de Jordan fue fría. Porque en 48 horas vas a tener un caso mucho más grande en el que trabajar. Lise lo estudió por otro momento, luego asintió. 48 horas. Pero Jordan, sea lo que sea que estés planeando, no hagas nada que me obligue a arrestarte. Confía en mí, dijo Jordan. Cuando esto termine, arrestarás a las personas adecuadas. Mientras se separaban, Jordan sintió la calma familiar que precede a la acción. Había pasado el último día reuniendo información y posicionando sus piezas. Ahora era el momento de comenzar el verdadero juego. Melissa, Roger y Santos pensaban que lo estaban cazando. No tenían idea de que habían caído en una trampa que se había estado preparando durante 3 años. Capítulo las 5. La trampa está servida. El martes por la mañana, Jordan recibió otra llamada esperada, esta vez del propio Roger Crowe, sugiriendo que se reunieran para discutir la situación de Nate. La pretensión de preocupación en la voz de Roger era ridícula, pero Jordan le siguió el juego, aceptando reunirse en la oficina de Roger esa tarde. Antes de la reunión, Jordan hizo varios movimientos estratégicos. Primero, visitó a su viejo amigo del ejército, Clint Wolf, quien ahora dirigía una empresa de seguridad privada. Clint se especializaba en vigilancia y tenía acceso a equipos que no estaban disponibles para los civiles. En una hora, Jordan tenía microcámaras y dispositivos de grabación que harían que la instalación de Santos pareciera de aficionados. A continuación pasó por la oficina de Ivan Sandival, el periodista de investigación que había estado siguiendo las actividades de Roger. Ivan era un hombre delgado e intenso de unos 40 años que había hecho carrera exponiendo la corrupción en pueblos pequeños. Había estado esperando a alguien con pruebas concretas contra Roger Crowe durante más de un año. No puedo usar grabaciones obtenidas ilegalmente en una historia, dijo Ivan, revisando los materiales de Jordan, pero definitivamente puedo investigar estas acusaciones de forma independiente. ¿Y si alguien me avisara sobre dónde estar en el momento adecuado? Hipotéticamente hablando, respondió Jordan con una sonrisa. La reunión con Roger tuvo lugar en la oficina de Crowe Holdings, un espacio llamativo diseñado para impresionar a los clientes de pueblos pequeños. Roger la había decorado con fotos de desarrollos anteriores. Todos edificios modernos y relucientes que habían transformado terrenos subutilizados en empresas rentables.
Jordan, he oído que estás teniendo algunos problemas, comenzó Roger, su tono rebosante de falsa simpatía. Los problemas de custodia pueden ser muy difíciles, especialmente cuando hay acusaciones. ¿Qué sabes tú de acusaciones?, preguntó Jordan, manteniendo su voz neutral. Solo lo que todo el pueblo está comentando. Las noticias corren rápido en un lugar de este tamaño. Roger se reclinó en su silla de cuero, estudiando la reacción de Jordan. Sabes, con todo el estrés que debes estar soportando, quizás este sería un buen momento para considerar mi oferta por tu propiedad. Conseguir algo de liquidez. Empezar de nuevo en otro lugar. Ahí estaba el verdadero propósito de la reunión. Roger se movía más rápido de lo que Jordan había esperado, tratando de cerrar el trato mientras Jordan supuestamente estaba distraído por la crisis de la custodia. Aprecio la oferta, dijo Jordan, pero esa tierra lo es todo para mí. Es donde planeo construir el futuro de Nate. La máscara de Roger se deslizó ligeramente. Jordan, sé realista. Con acusaciones de abuso infantil sobre tu cabeza, ¿realmente crees que tendrás un futuro con Nate? Quizás es hora de reducir tus pérdidas. La amenaza era clara, pero Jordan la esperaba. ¿Sabes qué, Roger? Tienes razón. Quizás debería considerar todas mis opciones. Hizo una pausa como si tomara una decisión difícil. Dame hasta el viernes para pensarlo. ¿El viernes? Roger pareció sorprendido por la rápida capitulación. Sí, para el viernes debería saber cuál es mi situación con Nate. Si las cosas salen mal, quizás un nuevo comienzo en otro lugar es exactamente lo que necesito. La sonrisa de Roger regresó, de tiburón y satisfecho. Creo que eso es muy sabio, Jordan. Muy sabio, de hecho. Al salir de la oficina, Jordan casi podía ver a Roger calculando sus ganancias. Lo que Roger no sabía era que Jordan acababa de darse exactamente el plazo que necesitaba. Para el viernes, la trampa se habría cerrado y Roger Krause sería quien buscaría un nuevo comienzo, preferiblemente en una prisión federal. Esa noche, Jordan hizo otro movimiento crush. Llamó a Melissa directamente, algo que rara vez hacía fuera de las emergencias. ¿Qué quieres, Jordan? Su voz era fría, pero podía oír la tensión debajo. Quiero hablar sobre Nate, sobre nosotros. Quizás hemos estado haciendo todo esto mal. La pausa al otro lado de la línea le dijo todo lo que necesitaba saber. Melissa sospechaba, pero estaba intrigada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, quizás es hora de que pongamos las necesidades de Nate primero. He estado pensando en lo que es mejor para él. Y me pregunto si deberíamos considerar cambiar nuestro acuerdo de custodia. ¿Quieres renunciar a la custodia? Melissa no pudo ocultar la emoción en su voz. Quiero discutirlo cara a cara. El jueves por la noche, después de que Nate se duerma. En tu casa. Jordan, yo. Eso es muy maduro de tu parte. Estoy tratando de madurar, Melissa. Por el bien de Nate. Después de colgar, Jordan sonrió sombríamente. Melissa pasaría los siguientes 2 días preparándose para una conversación que nunca ocurriría de la manera que ella esperaba. Y para el jueves por la noche estaría entrando en el acto final de su propia caída. Las piezas se movían exactamente como Jordan había planeado. Sus enemigos pensaban que se estaban acercando para dar el golpe de gracia, pero en realidad se estaban posicionando para el jaque mate. Capítulo 6. El cerco se cierra. El miércoles trajo acontecimientos que confirmaron las sospechas de Jordan sobre el alcance de la conspiración en su contra. 2 de sus contratos de construcción más grandes fueron repentinamente puestos bajo revisión por preocupaciones de seguridad no especificadas. Su banco llamó para discutir irregularidades en su cuenta de negocios, y 3 exempleados lo llamaron para advertirle que alguien había estado haciendo preguntas sobre sus prácticas laborales y el trato al personal. Roger Krause se movía rápido, usando sus conexiones para aplicar presión desde múltiples ángulos. Era un ataque coordinado diseñado para forzar a Jordan a vender su tierra mientras lidiaba con las acusaciones de custodia. Si Jordan hubiera sido el simple contratista que creían que era, la estrategia podría haber funcionado.
Pero Jordan Falner no era simple y había pasado las últimas 48 horas volviendo sus propias armas contra ellos, trabajando con la detective Lisa Raymond, quien había confirmado que las fotos de abuso eran sofisticadas falsificaciones digitales. Jordan había construido un caso irrefutable contra Santos Donaghue. La memoria USB contenía pruebas de docenas de conspiraciones similares en múltiples estados. Se estaban preparando cargos federales. El periodista Ivan Sandoval había rastreado el patrón de adquisición de propiedades de Roger y había encontrado un rastro de circunstancias sospechosas en cada pueblo en el que había operado. Pequeños empresarios forzados a vender bajo presión, acusaciones que surgían de la nada y desaparecían con la misma rapidez, y una red de socios especializados en crear problemas para cualquiera que se interpusiera en el camino de Roger. Lo más importante es que Jordan había pasado la noche del martes instalando el equipo de vigilancia de Clint Wolf en toda su propiedad y en la casa de su madre. Cada conversación, cada movimiento que hacían sus enemigos, estaba siendo grabado en alta definición con un audio nítido. La noche del jueves llegó con nubes de tormenta fuera de temporada acumulándose sobre el pueblo. Jordan había pasado el día desempeñando su papel a la perfección. El padre estresado que considera renunciar a la custodia, el empresario en apuros que enfrenta una presión creciente. Varias personas se le habían acercado con ofertas comprensivas para ayudarlo comprando su tierra. Todos ellos estaban conectados a la red de Roger. A las 8 p.m., Jordan llegó al apartamento de Melissa, un modesto lugar de 2 habitaciones que Roger había estado pagando desde que comenzó su aventura. Lo que Melissa no sabía era que Jordan había descubierto la conexión financiera meses antes. Roger la había estado manteniendo como parte del plan a largo plazo para separar a Jordan de su tierra. Melissa abrió la puerta con un vestido que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana. El dinero de Roger la trataba bien, pero Jordan podía ver el estrés debajo del maquillaje. El plan de la custodia la estaba poniendo nerviosa. Jordan, entra. Hice café. La sala estaba decorada con fotos de Nate y Melissa, pero Jordan notó que cualquier foto que lo incluyera a él había sido eliminada. Incluso las fotos familiares de su matrimonio habían sido recortadas para excluirlo. Era un pequeño detalle, pero hablaba de la naturaleza calculadora de Melissa. Dijiste que querías hablar sobre la custodia, comenzó Melissa, sentándose en el sofá con elegancia ensayada. Sí, pero primero creo que deberías saber que estoy al tanto de tu plan. El rostro de Melissa se quedó cuidadosamente inexpresivo. ¿Qué plan? Jordan sacó su teléfono y reprodujo la grabación del lunes por la noche. El rostro de Melissa se puso blanco como el papel mientras su propia voz llenaba la habitación discutiendo fotos falsas y drogando a su hijo. ¿Nos grabaste? Su voz era apenas un susurro. Lo hice. Junto con toda la operación de Santos y el respaldo financiero de Roger a tu estilo de vida. La voz de Jordan permaneció tranquila, pero sus ojos eran de acero. ¿Realmente pensaste que no me daría cuenta, Melissa? ¿Olvidaste a qué me dedicaba? El shock de Melissa se transformó rápidamente en ira. No puedes usar esa grabación. Es ilegal. Estabas allanando una propiedad. En realidad, estaba en la propiedad de mi madre con permiso, observando una actividad criminal en progreso. La grabación es perfectamente legal y admisible. Jordan se inclinó hacia adelante. Pero no estoy aquí para amenazarte, Melissa. Estoy aquí para ofrecerte una opción. ¿Qué tipo de opción? Puedes cooperar con la investigación del FBI sobre la operación de Roger, testificar contra Santos y servir como testigo en lugar de acusada. A cambio, conservarás los derechos de visita con Nate y evitarás cargos federales por conspiración para cometer perjurio y poner en peligro a un menor. Melissa lo miró fijamente. ¿FBI? Oh, sí. La operación de Santos cruza fronteras estatales, lo que lo convierte en un caso federal. ¿Y el patrón de manipulación de propiedades de Roger a través de acusaciones falsas? Eso es crimen organizado. El tipo de cargos que vienen con décadas en una prisión federal. Estás mintiendo. El teléfono de Jordan vibró con un mensaje de texto. Lo miró y sonrió. En realidad, no.
Ese mensaje es del agente Caroline McKay de la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI. Llegará a la ciudad mañana para comenzar los arrestos. La pregunta es si tu nombre está en la orden de arresto o en la lista de testigos. El color desapareció por completo del rostro de Melissa. Jordan, nunca quisimos que llegara tan lejos. Roger dijo que solo sería un simple cambio de custodia, que nadie saldría herido. Drogaste a nuestro hijo, Melissa. Conspiraste para falsificar fotos de abuso. Has estado ayudando a Roger a destruir otras familias en múltiples estados. La voz de Jordan se mantuvo nivelada, pero el disgusto era claro. Alguien siempre iba a salir herido. Solo que pensaste que sería yo en lugar de ti. Melissa comenzó a llorar, la fachada cuidadosamente construida finalmente se resquebrajaba. ¿Qué quieres de mí? La verdad toda. Los planes de Roger, los métodos de Santos, cada detalle de cómo has estado involucrada. Vas a llevar un micrófono oculto a tu reunión con Roger mañana por la noche y harás que confiese todo. Me matará si se entera. Tendrá problemas más grandes que tú de los que preocuparse. Para mañana por la noche, Santos ya estará bajo custodia federal y Roger estará desesperado por salvarse. Probablemente intentará culparte de todo de todos modos. Jordan se levantó, arreglándose la chaqueta. Tienes hasta mañana por la mañana para decidir. Melissa, coopera, y quizás veas a Nate crecer desde un centro de visitas. No cooperes, y lo verás a través del cristal de una prisión. Mientras caminaba hacia la puerta, Melissa gritó, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no nos entregas ahora? Jordan se detuvo en el umbral. Porque quiero asegurarme de que todos ustedes paguen por lo que han hecho. No solo a mí y a Nate, sino a cada familia que han destruido. Esto no se trata solo de la custodia. Se trata de justicia. Afuera, las nubes de tormenta habían comenzado a liberar su carga. Gruesas gotas de lluvia salpicaban el parabrisas de Jordan mientras conducía a casa. Mañana traería el final del juego, y Jordan tenía la intención de asegurarse de que, cuando la tormenta amainara, a sus enemigos no les quedara nada más que las consecuencias de su propia codicia y crueldad. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. El viernes por la mañana llegó con cielos cristalinos como si la tormenta hubiera limpiado el aire para lo que estaba por venir. Jordan se despertó temprano con la mente aguda y enfocada. Hoy, 3 años de planificación cuidadosa y 48 horas de preparación intensiva darían sus frutos. Melissa había llamado al amanecer, su voz temblorosa pero decidida. Había aceptado cooperar, pero Jordan podía oír el miedo bajo su resolución. Roger la había contactado la noche anterior, adelantando su reunión a esa tarde. Se estaba poniendo nervioso porque el caso de custodia avanzaba demasiado lento. La agente del FBI Caroline McKay llegó a la ciudad en el tren de las 10 a.m., junto con un equipo de agentes federales y contadores forenses. Jordan se reunió con ella en la oficina de Bradley Glenn, donde revisaron las pruebas por última vez. La grabación del lunes por la noche, la memoria USB de Santos, los registros financieros que vinculaban a Roger con esquemas anteriores y ahora la cooperación de Melissa habían creado un caso inquebrantable. Sinje. Falner, dijo la agente McKay, su voz profesional pero cálida, quiero que sepa que sus pruebas han conectado puntos que hemos estado tratando de conectar durante 3 años. Roger Crowe y Santos Donaghue son parte de una red más grande que ha estado operando en todo el Medio Oeste. Su caso podría ser la clave para desmantelar toda la operación. Al mediodía, Santos fue arrestado en su habitación de motel. Estaba haciendo las maletas para irse de la ciudad, claramente asustado por algo. Cuando los agentes federales encontraron su equipo para crear fotos falsas de abuso junto con registros detallados de más de 50 casos, Santos inmediatamente comenzó a tratar de negociar un acuerdo. Está cantando como un canario, informó la detective Lisa Raymond a Jordan, dando nombres, ubicaciones, métodos, todo. Aparentemente, ha estado manteniendo registros detallados como seguro contra exactamente esta situación. La tarde trajo el evento principal. Melissa, llevando el micrófono proporcionado por el FBI, se reunió con Roger en su oficina para lo que él creía que era una celebración de su inminente victoria.
Lo que Roger no sabía era que los agentes federales estaban posicionados alrededor del edificio y que Jordan estaba observando desde la furgoneta de vigilancia con la agente McKay. ¿Viste la cara de Falkner cuando aparecieron los servicios de protección infantil? La voz de Roger se escuchó claramente en el micrófono, exactamente como ese granjero en Henderson. Estos tipos militares siempre piensan que son muy duros hasta que el sistema se vuelve en su contra. Roger, estoy teniendo dudas sobre esto, dijo Melissa, siguiendo el guión que habían preparado. Quizás fuimos demasiado lejos con las fotos. ¿Demasiado lejos? Se rió Roger. Melissa, esas fotos nos van a hacer ricos. Una vez que Falkner pierda la custodia y su negocio se desmorone, venderá esa tierra por centavos. Estamos hablando de un desarrollo de $30 millones aquí. Pero, ¿y si alguien descubre que son falsas? ¿Quién lo va a descubrir? Santos es un profesional, incluso si alguien las cuestiona, Falkner estará demasiado ocupado defendiéndose como para montar una investigación adecuada. Para cuando alguien descubra lo que realmente sucedió, ya nos habremos ido con nuestro dinero. La agente McKay sonrió sombríamente. Eso es conspiración para cometer fraude electrónico, crimen organizado y otros 6 cargos federales. Este hombre acaba de confesar una empresa criminal multiestatal. En el micrófono, Melissa presionó para obtener más detalles. ¿Y las otras familias? Mencionaste que esto había funcionado antes. El mismo manual cada vez. Encuentra un propietario que no quiera vender. Identifica su debilidad. Aplica presión hasta que se quiebren. Esa granja en Henderson. El padre era viudo, así que usamos el peligro para menores. El dueño del restaurante en Millerville. Violaciones del Departamento de Salud que aparecieron misteriosamente de la noche a la mañana. Se trata de saber qué botones presionar. Jordan escuchó mientras Roger detallaba una operación criminal que había destruido a docenas de familias y robado millones de dólares en propiedades. Cada revelación fortalecía el caso y profundizaba la satisfacción de Jordan. ¿Y Santos? Preguntó Melissa. Santos cobra y desaparece como siempre. La belleza de este sistema es que, para cuando alguien se da cuenta de lo que pasó, todos los jugadores se han mudado al siguiente pueblo. ¿Pero y si Falkner no vende? La voz de Roger se volvió fría. Oh, venderá. Hombres como Falkner se quiebran eventualmente. Todos lo hacen. Y si la presión financiera no funciona, hay otros métodos. Conozco gente que se especializa en hacer que los problemas desaparezcan permanentemente. Esa declaración hizo que la agente McKay se enderezara. ¿Acaba de amenazar de muerte? Así es, respondió Jordan. Ahora lo tienes grabado. La trampa estaba completa. Roger había confesado crímenes federales, detallado su organización criminal y amenazado de muerte, todo mientras creía que estaba celebrando su victoria con su cómplice. A las 4 p.m., los agentes federales arrestaron simultáneamente a Roger Crowe en su oficina y allanaron la habitación de motel de Santos en busca de pruebas adicionales. La empresa criminal multiestatal que había operado durante más de 5 años fue efectivamente decapitada en una sola tarde. Jordan recogió a Nate de la escuela ese día, sabiendo que su hijo estaba a salvo y su futuro seguro. Mientras conducían a casa, Nate parloteaba sobre su día, completamente inconsciente de lo cerca que había estado de ser utilizado como arma contra su padre. «Papá, ¿por qué te ves tan feliz?», preguntó Nate. Jordan miró a su hijo en el espejo retrovisor. «Solo un buen día en el trabajo, amigo. A veces los buenos ganan». «Genial. ¿Podemos cenar pizza?». «Absolutamente. Estamos de celebración». Mientras entraban en su camino de entrada, el teléfono de Jordan vibró con un mensaje de Bradley Glenn. «Todos los cargos en tu contra han sido retirados. Melissa quiere discutir una revisión no disputada de su acuerdo de custodia. Felicidades, has recuperado tu vida». Pero Jordan sabía que había hecho más que solo recuperar su vida. Había protegido a su hijo, preservado el legado de su familia y asegurado que Roger Crowe y Santos Donaghue nunca destruirían a otra familia. La trampa había funcionado perfectamente. Capítulo 8. Las consecuencias. La semana siguiente trajo un desfile de revelaciones que sacudió el pequeño pueblo de Millfield. El arresto de Roger Crowe y Santos Donaghue había abierto compuertas que nadie esperaba, incluido Jordan.
Los investigadores federales, liderados por la agente McKay, habían descubierto que la operación de Roger era mucho más extensa de lo que nadie había imaginado. Usando los meticulosos registros de Santos y los propios documentos financieros de Roger, habían descubierto una red que abarcaba 12 estados e involucraba a docenas de cómplices. Propiedades por valor de más de $100 millones habían sido adquiridas mediante fraude, intimidación y problemas legales fabricados. Jordan abrazó a su hijo, sintiendo la satisfacción de un plan ejecutado a la perfección y enemigos completamente derrotados. Aprendí hace mucho tiempo que la mejor manera de ganar una pelea es hacer que tus enemigos peleen entre ellos. ¿Qué significa eso? Significa que a veces lo más inteligente es dejar que la gente mala se destruya a sí misma. Mientras terminaban la tarea y se preparaban para cenar, Jordan reflexionó sobre cómo habían cambiado las tornas por completo. Hacía 3 semanas se enfrentaba a la pérdida de su hijo, su negocio y el legado de su familia. Esta noche era más fuerte que nunca. Sus enemigos estaban en prisión y su futuro con Nate estaba seguro. La mejor venganza, había aprendido Jordan, no era desquitarse, era conseguirlo todo. Capítulo 9. Su hizo justicia. 6 meses después, Jordan estaba en el tribunal viendo a Roger Crowe recibir su sentencia final. La jueza federal, una mujer severa de unos 60 años que claramente se había sentido asqueada por las pruebas presentadas, acababa de sentenciar a Roger a 3 cadenas perpetuas consecutivas por crimen organizado, fraude y cargos de conspiración. Roger había envejecido años en los meses transcurridos desde su arresto. El promotor suave y seguro de sí mismo había sido reemplazado por un hombre destrozado con un mono naranja que había aprendido que a la prisión federal no le importaba su encanto o sus conexiones. Señoría, había dicho Roger durante su declaración final, solo intentaba construir un negocio. Estos cargos son excesivos. La jueza Patricia Martínez lo interrumpió. Sinye. Su negocio destruyó a 57 familias en 12 estados. Niños fueron separados de sus padres. La gente perdió hogares que habían estado en sus familias por generaciones. Propietarios de edad avanzada fueron llevados a la bancarrota por problemas legales fabricados. Este tribunal rara vez ha visto una campaña tan calculada y sistemática de crueldad y codicia. Santos Donahue había recibido su sentencia el mes anterior, 25 años de tiempo federal sin posibilidad de libertad condicional. Su cooperación había ayudado a condenar a toda la red, pero no lo había salvado de la justicia. La jueza en su caso había sido particularmente dura, señalando que los crímenes de Santos habían involucrado a niños y familias vulnerables. Melissa había evitado la prisión por completo gracias a su cooperación y arrepentimiento genuino. Recibió 5 años de libertad condicional y se le exigió realizar 500 horas de servicio comunitario trabajando con familias afectadas por fraude de custodia. Más importante aún, había comenzado terapia y parecía estar tratando genuinamente de convertirse en una mejor persona y madre. Las visitas supervisadas iban bien. Nate veía a su madre cada 2 fines de semana, pero siempre con un trabajador social presente. No era ideal, pero era sanador tanto para Melissa como para Nate. Lo está intentando, papá, le había dicho Nate a Jordan después de una visita reciente. Dice que lamenta haber tomado malas decisiones. Jordan estaba orgulloso de la madurez y la disposición de su hijo para perdonar. A los 9 años, Nate mostraba más sabiduría que la mayoría de los adultos. Los acuerdos de propiedad habían sido igualmente satisfactorios. La tierra de Jordan, originalmente valorada en unos $2 millones, había aumentado significativamente de valor una vez que se revelaron los planes de desarrollo de Roger y fueron perseguidos legítimamente por un promotor honesto. La ironía no pasó desapercibida para Jordan. La visión de Roger había sido sólida, pero sus métodos habían sido su perdición. Usando el dinero de los activos incautados de Roger, Jordan había establecido la Fundación Fallner, una organización sin fines de lucro que proporcionaba asistencia legal a familias que enfrentaban fraude de custodia y esquemas de manipulación de propiedades. Bradley Glenn había aceptado servir como director legal,
y la detective Lisa Raymond dirigía la rama de investigación después de jubilarse anticipadamente del departamento del sheriff. Estamos recibiendo llamadas de todo el país, informó Lisa durante una reunión de la fundación. Tu caso ha animado a otras víctimas a presentarse. Estamos construyendo casos en 18 estados ahora. La agente McKay, que se había convertido en una amiga durante la investigación, mantuvo a Jordan actualizado sobre la destrucción de la red más amplia. 43 arrestos hasta ahora, y más por venir. La operación que descubriste era el centro de toda la conspiración. Cuando derribaste a Roger y Santos, derrumbaste todo el asunto. Pero el resultado más satisfactorio fue personal. El negocio de construcción de Jordan no solo había sobrevivido al intento de sabotaje, sino que estaba prosperando. La publicidad del caso le había traído nuevos clientes que apreciaban su integridad y espíritu de lucha. Había tenido que contratar a 6 nuevos empleados para manejar todo el trabajo. De pie fuera del tribunal después de la sentencia de Roger, Jordan sintió que el peso de 3 años de planificación y preparación se levantaba de sus hombros. Había protegido a su hijo, preservado el legado de su familia y asegurado que otras familias no sufrirían lo que él había soportado. Su teléfono sonó. Era su madre, llamando desde Florida, donde había decidido extender su estancia con su hermana. Jordan, cariño, vi las noticias. ¿Finalmente terminó? Terminó, mamá. Puedes volver a casa cuando estés lista. ¿Y Nate? Nate está perfecto, feliz, sano y emocionado por comenzar 4º grado en otoño. Estoy tan orgullosa de ti, dijo Thelma, su voz embargada por la emoción. Tu padre también estaría orgulloso. Protegiste a nuestra familia como él siempre te enseñó. Después de colgar, Jordan recogió a Nate de la escuela y lo llevó a su heladería favorita. Mientras se sentaban en un banco afuera, viendo pasar los autos por la calle principal, Nate hizo la pregunta que Jordan había estado esperando. Papá, ¿estás contento de que la gente mala fuera a la cárcel? Jordan consideró su respuesta cuidadosamente. Estoy contento de que se hiciera justicia, amigo. Y estoy contento de que otras familias no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. ¿Tú estás contento? Jordan miró a su hijo, sano, feliz, seguro sabiendo que su padre siempre lo protegería. Sí, Nate, estoy contento. Mientras caminaban de regreso a la camioneta, Nate deslizó su pequeña mano en la más grande de Jordan. Papá, si alguien intenta lastimar a nuestra familia de nuevo, ¿los detendrás otra vez? Jordan apretó suavemente la mano de su hijo. Cada vez, amigo, cada vez. Conduciendo a casa a través del pueblo que había salvado de la corrupción de Roger Crowe, Jordan sintió la profunda satisfacción que proviene de un trabajo perfectamente completado. Había demostrado que, a veces, la mejor manera de lidiar con los matones era ser más inteligente, más paciente y más decidido que ellos. La trampa había sido perfecta, la venganza completa y se había hecho justicia exactamente como debía ser. Con sus enemigos destruyéndose a sí mismos a través de su propia codicia y crueldad, Jordan Falner había ganado todo lo que importaba, y lo había hecho de la manera correcta. En un mundo que a menudo recompensa a los corruptos y castiga a los honestos, había logrado dar la vuelta a la tortilla por completo. Algunos podrían llamarlo justicia. Jordan lo llamaba martes. La guerra había terminado y el bueno había ganado. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los videos recomendados en la pantalla, y los veré.